Muchas gracias. Un agradecimiento especial al doctor José Antonio Neira Flores, director de EFAJA, que es la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos de la Corte de Lima, que ya viene desarrollando más de 15 años una labor constante, permanente, de capacitaciones gratuitas a beneficio tanto del público asistente, que integra el Poder Judicial, como de abogados, estudiantes de Derecho y la colectividad, tanto nacional como internacional, que tiene acceso a la página del fanpage de EFAJA. Felicitaciones, doctor José Antonio Neira, gracias por la invitación. Para mí es muy grato compartir esta mesa con la doctora María del Carmen Gallardo Neira, colega y amiga de la Corte Superior de Justicia de Lima. Nosotros tuvimos la oportunidad hace un año justamente de participar en una conferencia réplica sobre reforma a la justicia civil como una oportunidad de transmitir algunas ideas sobre el proceso de oralidad y aspectos a mejorar en las herramientas del desarrollo del proceso civil, con ocasión de un curso de especialización que llevamos en el programa del CEJA, que es un ente que pertenece a la OEA, denominado Centro de Estudio de Justicia de las Américas. En esa oportunidad tocamos diversos tópicos y ahora nos ha motivado a desarrollar la oralidad civil. Como recordábamos al comienzo de esta organización del evento con la doctora María del Carmen Gallardo, hace un año no estaba implementada la oralidad civil en el Perú. Y este año, con fuerza, a raíz de una iniciativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se ha aprobado un piloto que se viene llevando a cabo en diversas cortes superiores, habiendo empezado esta experiencia práctica en la Corte Superior de Arequipa, luego en Lima, también en Trujillo, se está ampliando a Moquegua, y la última noticia que tenemos es que también la Corte de Madre de Dios se ha incorporado en esta implementación de un proyecto piloto. Proyecto piloto que parte de una primera premisa. ¿Cuál es? La de invitar voluntariamente a los diferentes Cortes Superiores de Justicia de Lima para que participen en este proyecto. No es una práctica obligatoria que todos los jueces del Perú deban desarrollar e implementar, porque justamente como ustedes saben, como la colectividad peruana conoce, nosotros tenemos diversos procesos de reforma, procesal laboral, procesal penal, tenemos también recursos escasos, y eso hace de que la iniciativa que viene presidida del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial se viene llevando a cabo de forma experimental, porque obviamente es un proyecto que tiene gran alcance y que esperamos, ¿no?, particularmente, que ello se pueda implementar en todo el Perú. ¿Por qué? Porque la oralidad civil tiene sus ventajas, como lo vamos a tratar ahora a continuación, y creemos que, tal como hemos enunciado en la conferencia, tiene una serie de retos y desafíos. Retos y desafíos que están a cargo de todos nosotros, empezando de nosotros los jueces, comenzando luego con nuestro equipo de abogados que integran el Poder Judicial
y obviamente involucrando a los abogados que asumen la defensa de la parte demandante y la parte demandada en las diversas materias civiles que son de conocimiento de los juzgados y salas superiores del Poder Judicial peruano. Bueno, en esta oportunidad vamos a desarrollar algunos temas. Empezaremos con uno que creo que es vital. Y vamos a la par de tratando los conceptos vinculados con la oralidad civil que vamos a desarrollar en esta encuesta, en este evento, vamos a ir desarrollando a la par un análisis simultáneo del protocolo que se ha adoptado en la Corte de Lima para implementar la oralidad civil y que se denomina Protocolo de Actuación para el Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral de la Corte Superior de Justicia de Lima, y que les comento ha sido aprobado por Resolución Administrativa 310-2010 CEPJ, publicado el 10 de agosto del 2019. ¿No? Este protocolo tiene toda una pauta metodológica de cómo se debe conducir las audiencias orales en juzgados como en salas superiores, ¿no? Vamos a dar también la referencia, cuando lleguemos a las conclusiones, de dónde pueden ustedes ubicar y leer estos materiales. Porque creemos que estos materiales no solamente debemos leerlos nosotros, los que trabajamos en el Poder Judicial, sino también ustedes, quien estudia Derecho, quien ejerce Derecho Civil, ¿no? Para podernos ir incorporándonos en conocer cuáles son estos lineamientos y directrices en el manejo de la oralidad civil. Le voy a dar la referencia apenas terminemos nosotros esta exposición. Primer punto, la audiencia como centro de la decisión. Esta audiencia se desarrolla tanto en primera instancia como en segunda instancia, ¿no? Esta audiencia tiene que observar un diseño, y este diseño implica necesariamente apartarnos del esquema que manejamos en la actualidad. ¿Cuál es? Que es el expediente, el manejo escrito. Presenta informes la parte, se tiene que proveer. Téngase presente en lo que fuera de ley. Tiene que pasar a notificarse, ¿no es así? Presenta una tacha, ver si está oportunamente presentada, correr traslado para la absolución de la tacha, ¿no? ¿Sí o no? Y así vamos desarrollando las diversas etapas del proceso civil en un tráigase, notifíquese, admítase, rechace, verifíquese, inadmisible. Y siempre estamos corriendo traslado, viendo las notificaciones, absolviendo en su oportunidad y resolviendo. Y notificando a las partes, ¿qué cosa? Una resolución impresa, ¿no es así? La audiencia en materia de proceso civil oral, tanto en primera como en segunda instancia, va a implicar un cambio de este esquema: lleva, trae, diga qué pasó, notifíquese, compleméntese, resuélvase, tráigase para resolver, improcedente, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando acá de un manejo del proceso de oralidad en la cual se quiere concentrar actos procesales. Y va a ser un desafío, porque va a implicar no solamente en nosotros los jueces en comenzar a desarrollar esta nueva perspectiva de concentración de actos procesales, sino a la vez involucrar a los abogados de los procesos que van a llegar a conocimiento de nosotros. Este formato y método de trabajo, y hasta acá lo tenemos en el protocolo. Este protocolo, que ya les comentaba hace un momento, tiene las pautas establecidas. O sea, vamos a cambiar el diseño. Qué fácil es hablar, cambiar el diseño. No. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos acá la pauta importante. Número 1, el insumo primordial es el artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Civil. Ajá. Nuestro título preliminar en el artículo 5 habla de los principios de inmediación, que es
la cercanía del juez con las partes y los medios de prueba. La concentración, vamos a desarrollar una concentración de actos procesales. Economía, porque justamente lo que se quiere es que el proceso no sea largo y oneroso para todas las partes. Buscando también una celeridad procesal, ¿no? Porque al final el objeto del proceso es una impartición de justicia. Y una justicia que demora 10, 15 años, imagínense, eso, ¿hay celeridad procesal? ¿Hay satisfacción de la necesidad de las partes? Obviamente que no. ¿Cómo es posible que un proceso de nulidad acto jurídico conozcamos casos históricos que duran toda una vida, por ejemplo? ¿No? Una nulidad de testamento que dure 10, 15 años. O sea, ¿qué celeridad procesal puede reflejar esta duración? El proceso escriturario ha tenido sus particularidades y con la oralidad se quiere impulsar este artículo 5, señores y señoras, que existe, ¿no? Existe. Estos preceptos que buscan concentrar, buscar una mejor inmediación, orientar mejor el desarrollo de la oralidad civil, está acá, está vigente. Y en función a esta norma es que parte el protocolo de actuación del módulo civil de oralidad, señalando, ¿no?, que es necesario tener en cuenta el deber de gestionar el conflicto, modelando y adaptando el proceso en cada caso. Para ello, debe asumir el rol de juez, ¿no? Es un juez que tiene que velar por la finalidad del proceso. ¿Cuál es? La efectividad de los derechos sustanciales en juego. Por ello, el protocolo enfatiza luego, a continuación, que el juez, los especialistas de la oralidad que integran la Oficina de Administración y Apoyo a este sistema, las partes y los abogados deben estudiar meticulosamente el caso a fin de advertir cuáles son los hechos verdaderamente controvertidos, los elementos probatorios necesarios, los sujetos que deberán intervenir o cualquier otra actividad a fin de optimizar la forma, tiempo y condiciones del procesamiento del conflicto. Yo les comento un caso. Tuvimos un caso que tenía que ver con un pago de dinero. En el informe oral se había declarado improcedente la demanda. En el informe oral se hizo notar al abogado de la parte demandante que no había presentado la fundamentación y los recaudos probatorios que alegaban su defensa. El cliente estaba atrás, sentado como público. Y nosotros en el tribunal preguntamos, ¿y usted cómo acredita la existencia de la deuda, señor? ¿Por qué se tendría que admitir la demanda? Y el abogado decía, bueno, porque justamente existe una deuda, pero en el expediente solamente estaba la demanda y la tasa judicial de ofrecimiento de pruebas y la cédula de notificación. Imagínense ustedes, en el proceso escrito ya se hacía ostensible que el propio abogado no había tomado la diligencia necesaria para recaudar los medios de prueba que sean correspondientes, ¿no? Huelga decir de que terminado la audiencia, nos comentó el pregonero de la sala que la cliente le reclamó a su abogado en los pasillos afuera, ¿no? La oralidad, ¿qué va a implicar ahora, señores y señoras? Va a implicar que en el proceso vayan las partes con su pedido y con sus medios probatorios y que en las actuaciones de la audiencia se determine los medios que se están acreditando. No hay, algún día lo leerá el juez el medio probatorio, algún día tendremos la audiencia de pruebas, ya veremos, vendrá la huelga judicial, no, ¿qué pasará? No, en las audiencias que vamos a tener nosotros en primera instancia como en segunda instancia, se va a poder tener aquí, frente al juez, los medios de prueba y cada parte que va a alegar lo que a su teoría del caso civil corresponda. Entonces, esto es importante.
Y el protocolo lo que quiere poner justamente en énfasis es algo que tal vez nos hemos olvidado, preparar bien nuestro caso. Por ello está ahí, y lo hemos resaltado en negrita, en el tercer párrafo, ¿no? Los abogados y las partes deben estudiar meticulosamente el caso, a fin de advertir cuáles son los hechos controvertidos, los elementos probatorios necesarios, los sujetos que deben intervenir en cualquier otra actividad a fin de optimizar la forma, tiempo y condiciones del procesamiento del conflicto. Todos juntos debemos colaborar en desentrañar, ¿corresponde pagar la deuda? ¿Corresponde el desalojo? ¿Debe cumplir el contrato o no debe cumplir el contrato? Esas son algunos de los cuestionantes que surgen de todo proceso judicial. Pero también es importante tomar en cuenta, como dice el protocolo, involucrarse en la adecuación de la gestión del proceso no debe implicar de modo alguno tomar partido por ninguna parte. El objetivo de los jueces y de los profesionales que trabajan en los despachos judiciales va a ser coadyuvar en que se desarrollen estos principios de inmediación, concentración, economía, celeridad. No se trata de ir viendo ya quién va a ganar, lo voy a ayudar. No, porque ya estaríamos perdiendo, ¿qué cosa? La objetividad que es necesario cuando uno desarrolla el trámite de un proceso. ¿Qué pasaría, doctora Bustamante, si se vulnera la objetividad que usted señala? Pues habrá que recurrir a los mecanismos correspondientes, ¿no? ¿Cuál es? Hacer las quejas de control disciplinario en caso fuera necesario. El juez es imparcial y ajeno a los intereses de las partes. Su compromiso es con la resolución del caso, con independencia de su sentido. Es algo elemental, pero como es necesario a veces recordar los deberes elementales de los jueces, el protocolo lo pone expresamente. Otro tema relacionado con la oralidad es el cambio de perspectiva en la atención y el eje del proceso. El papel tampoco no se va a eliminar, porque hay que hacer una presentación de qué es lo que estoy postulando como pretensión. Va a haber. Y esto de la oralidad va a ir de la mano con el proyecto que también ya se está implementando a nivel del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que es el expediente electrónico, y que los abogados que ya están litigando en la Corte de Lima habrán visto, ¿no? La presentación y el escaneo de las demandas, la contestación, los medios probatorios, con el ánimo de que todo vaya ya a una base digital, ¿no? Entonces, el medio de transferencia del petitorio siempre va a haber en una base escrita, pero la riqueza del proceso oral civil es potenciar las audiencias en primera instancia y en segunda instancia. Ahí es donde vamos a hacer concentración de actos procesales y mediación. El juez va a estar ahí presente. No es como que a veces ocurre, muchas veces, se va a llevar a cabo una audiencia, ¿no? Y las partes nunca ven a los jueces. Levántenme la mano si a veces ven a los jueces. Difícil, ¿no? Pero la oralidad va a implicar, ya, acá tengo el juez, acá tengo las partes, acá tengo los medios probatorios. Acá, yo voy como juez a conocer lo que me van a acreditar cada parte. Y la oralidad va a implicar un cambio en la atención y el eje del proceso, ¿no? Desde lo jurisdiccional, porque el centro, el estelar, va a ser la audiencia. Ahí se va a desarrollar la inmediación del juez. Y tiene que desarrollarse, y se está desarrollando. He tenido oportunidad de visitar a los colegas de Arequipa y he tomado conocimiento de la práctica de la oralidad que se está llevando a cabo. Aquí en Lima también estamos viendo ya el piloto que se está implementando. ¿Existe algún desánimo en algún sector de la sociedad jurídica? Pero nosotros particularmente, yo creo que hay que apostar por este proceso de cambio de mentalidad, de oralidad civil, porque al final de cuentas, ¿cuál es la función de los jueces? Resolver los procesos. Y si podemos adoptar mecanismos y técnicas para que ello se lleve a cabo sin esos procesos largos, tediosos, ad infinitum, ahí estamos nosotros. Y desde el punto de vista del litigante, ¿no? Queremos
que el abogado entienda, comprenda, no es un obstáculo, todo lo contrario. Si antes se quejaban de que el proceso demoraba 5 años, 6 años, 8 años, 10 años, hasta una vida, pues señor abogado, entienda usted, prepare el caso, prepare su postura. ¿Cuál es su teoría del caso desde el punto de vista del demandante, desde el punto de vista del demandado? Provea los medios de prueba que fortalezcan su postura. Definamos ahora algo muy importante, como lo vamos a ver a continuación y seguramente también la doctora Mari Carmen va a enfatizar. La oralidad también implica en discriminar los hechos controvertidos de los hechos no controvertidos. En lo que no hay discrepancia, van a quedar establecidos como hechos del caso. Y en donde haya discrepancia, tendremos que dilucidar y determinar cuáles son los hechos. ¿No es así? Entonces, en esta tarea también estamos nosotros y la Comisión de Oralidad de la Corte Suprema está abocada también en brindar capacitaciones para que el foro peruano comprenda y tenga una lectura amigable de esta perspectiva de la oralidad. Vamos al protocolo, como les anunciaba, ¿no? Otro enfoque también que incorpora el protocolo de oralidad de la Corte de Lima es la perspectiva de la adaptabilidad e instrumentabilidad de las formas. Lo dice expresamente, favorecer la flexibilidad de las reglas en función a la mejor gestión del conflicto y del proceso, siempre que no genere indefensión. El proceso se realiza procurando que su desarrollo ocurra en el menor número de actos procesales. Cambiar una mentalidad formalista, legalista, por una fundada en una instrumentalidad de las formas y reemplazar la visión confrontativa por una cooperativa. En suma, es un cambio de perspectiva, es un cambio de paradigma, que obviamente exige aplicación de estrategias discursivas, sensibilización, cooperación y autoridad. Cuando las partes no generan conductas afinas, acá el juez tiene que conducir lo mejor que sea para practicar la oralidad. Siempre hay límites. La concentración que se desarrolla en función al principio contenido en el artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Civil tiene sus límites, ¿no? Hay que respetar el contradictorio. ¿Qué dice la otra parte? Tiene que decir algo, ¿qué es lo que dice? Y a favorecer la defensa también de la parte que tenga otro medio que contraponer o que oponer. Si existe posibilidad de contradecir iguales o mayores garantías, no existirá ningún tipo de lesión al debido proceso. No habrá agravio a la legalidad por la legalidad misma. Vamos a la audiencia. ¿Cuál es la finalidad de la audiencia? La audiencia en primera instancia ante el juez, como la audiencia en segunda instancia, la audiencia preliminar o la audiencia de pruebas, o la audiencia en segunda instancia, no es un acto de teatro o de escena, ¿no? No es quien se pinta mejor, no es quien hace mejores gestos, ni quien chanca la mesa o golpea el piso o se desmaya a lo mejor, no. Sino se trata de dar los argumentos que sean convincentes, ¿no? Se trata de dar una manifestación de las posturas de cada parte. O sea, más que el maquillaje de una escenografía, lo que se quiere es optimizar el tiempo necesario para acreditar lo que yo como demandante o yo como demandado he presentado ante la judicatura como postura fundamentada y solventada en los medios probatorios que he ofrecido. Finalmente, tampoco es un lugar para leer un escrito, como ocurre a veces aquí en los informes en que somos testigos los jueces, ¿no? Tiene uso de la palabra del abogado, saca un escrito de 20 páginas y comienza a leer. Señor abogado, es informe oral. Sí, doctora, entiendo perfectamente. Y continúa en la página 10 que se quedó leyendo. No, pues, tampoco ese no es el objetivo, ¿no? Menos es una clase magistral, ¿no? No se trata que el abogado venga a darnos una clase de derecho, porque se entiende que los abogados manejamos el derecho, los jueces también. Lo que se trata es de dar los argumentos que sean necesarios para solventar
mi postura. ¿Cuál es la postura de la parte que yo represento como abogado? Y damos la vista al protocolo de oralidad civil de la Corte de Lima. ¿Cómo plantea optimizar la concentración y la celeridad procesal? ¿Qué nos dice el protocolo? Pues que en la gestión administrativa, como en la jurisdiccional, debe procurar concentrar la mayor cantidad de actos o actividades en un mismo momento. Ello aplica en todo el proceso y en cada acto, especialmente cuando se deben programar y proveer actuaciones, comunicar decisiones o realizar audiencias. Si una audiencia no puede terminar toda la actuación, deberá citarse a la continuación en un plazo breve, habilitando hora y día de ser necesarios. ¿Por qué esa puntualización? Porque se quiere evitar que la oralidad se distorsione, se deforme. O sea, hago una audiencia, instalo la audiencia ahora y la continúo de acá a 15 días. ¿Y dónde está la oralidad? Porque estamos hablando de concentración. Estamos hablando de juntar actos procesales y tratar de optimizar el recurso humano que es escaso. Entonces, la audiencia, tratar de terminar todo. Y si hay que continuar, bueno, que no demore mucho en tiempo para programarla y poder desarrollar este eje de la audiencia como enfoque central de la oralidad. También dice el protocolo, cada vez que un empleado funcionario de la oralidad debe proveer o procesar una solicitud o realizar una actuación, debe analizar qué actividades son necesarias para ello y adelantar movimientos y decisiones para concentrar actos y reducir plazos. Esto no debe limitarse a las directamente vinculadas, sino también a aquellas inmediatamente relacionadas. Es necesario, por el caso, hacer una inspección judicial. Se cita una inspección judicial a un profesional que está muerto. ¿Cumplimos con la oralidad? ¿Cumplimos con la concentración? ¿Cumplimos con la economía procesal? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una formalidad. Se señaló a un funcionario perito, pero no se tuvo la diligencia de verificar si estaba vigente en el cuadro de peritos y, lo más importante, si estaba vivo. ¿Qué significa nombrar un perito que ha fallecido? ¿Qué significa? ¿Que esa audiencia se vaya a dar a cabo? Por supuesto que no. ¿Qué habrá que hacer? Habrá que reprogramar. No, pues eso es lo que no se quiere en la oralidad. ¿Se dan cuenta? Y para ello no estamos solo los jueces, tenemos un equipo de profesionales. El equipo de profesionales debe cumplir con el protocolo. Muy bien, a ver, ¿qué actuaciones vamos a tener? ¿Cuáles son los medios probatorios? ¿Qué se va a requerir colateralmente? Ya, si se requiere un perito ingeniero, pero también se requiere un perito contable por la materia, bueno, también hay que citar el perito contable como lo pidió la parte en el escrito tanto. Hay que evitar las nulidades, hay que evitar las reprogramaciones, hay que coadyuvar en esa concentración para arribar a la solución del caso. Ya no la historia anterior, pídase oportunamente, téngase en cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Nos está diciendo una gran verdad este protocolo y es lo necesario para que todos los actores, abogados de las partes, jueces y el equipo de profesionales de los tribunales y juzgados de oralidad debemos tomar en cuenta. Optimizar esta concentración, no hacerla solamente de papel, sino realmente, lo que sea efectivo. Seguramente alguno va a decirme por ahí, doctora Bustamante, entonces mi proceso va a durar poco tiempo. Pues justamente por eso es que estamos acá imbuidos. Estamos cansados de que el proceso dure mucho y de que el proceso tenga un formalismo y un ritualismo que no coadyuva a resolver el proceso. Estamos en esa tarea y queremos que ustedes, los abogados, también se pongan la camiseta de este proyecto. Protocolo. ¿Qué nos dice también el protocolo? Acentuar los deberes funcionales para el mejor logro de los cometidos. ¿Deberes funcionales de quién? De nosotros. De nosotros, con el ánimo de lograr el cometido, desarrollar la oralidad civil. Y para ello también tenemos que ver si en la tramitación que hemos desarrollado
puede vislumbrarse algún vicio de nulidad. No tenemos que esperar que la parte nos diga nulidad, nulidad, no, sino ver el saneamiento procesal correcto de las actuaciones. Vamos a hacer una concentración, pero sin vulnerar el derecho de defensa, sin vulnerar el contradictorio y garantizando que se lleve a cabo los actos procesales sin vicios insubsanables, ¿no? Entonces, también esta labor creativa y colaborativa se tiene que dar de parte de nosotros. Ser rigurosos en la admisibilidad de toda actuación procesal, especialmente las dilatorias. El análisis no debe ser formal o meramente legal, sino que debe trabajar seriamente sobre la pertinencia y utilidad de la prueba como fuente de información para echar luz sobre los hechos y resolver el conflicto. También debe extremarse el control en materia de promoción de incidentes. Y esto es importante y va de la mano con un papel del juez que conoce el expediente, el juez que está en inmediación con el expediente. O sea, eso va a impedir esas articulaciones que a veces no tienen ningún sentido y que generan cuadernos de apelación, y que están yendo, subiendo, y a veces se pierde la copia, regresa la copia, se reprogramó el reparto. No, también va de la mano con esta concentración de actos procesales un adecuado desarrollo de las funciones y de el saneamiento de las actuaciones procesales. Decíamos calidad de información. Este es un tema muy importante que en la capacitación que hemos tenido en el CEJAS se ha potencializado. El proceso debe servir para obtener una información de calidad. ¿Qué se llama información de calidad? Aquella información de los medios de prueba que permitan resolver el conflicto. Porque para eso están los jueces, para resolver el conflicto. Y en el juicio y en la audiencia se debe llevar a cabo esa depuración. Ahí debe quedar claro la pertinencia, la acreditación o no de los medios probatorios. Y esto va a ser importante en función a que cada parte asuma su propia, ¿no?, responsabilidad en la preparación de su propia defensa técnica. Este proceso de depuración de la información es el criterio que gobierna la producción de la prueba en los sistemas de reforma del proceso civil. Ahora, ¿cómo se puede depurar esta información? ¿Qué significa depurar? Determinar lo que sí nos va a servir para resolver el caso. Todas las versiones que contengan la información pueden ser objeto de cuestionamientos severos por parte de aquel a quien perjudica. Si tengo medios de prueba de una parte, ¿qué dice la otra parte? Tiene que asumir una defensa activa, porque es la mejor manera de poder decir si un medio está acreditando algo o no está acreditando algo. El juez recibe esta información, cuya calidad no puede corroborar. Son las partes las que van a demostrar los errores, las distorsiones, las desviaciones de las pruebas, que es lo que realmente corresponde tener por acreditado. Y esto se traduce en lo siguiente. La sentencia solo puede valorar la prueba que ha sido presentada en la audiencia. La parte a quien perjudica debe haber tenido la oportunidad en la audiencia de haber señalado, controvertido respecto a esas pruebas. Y es necesario que haya podido presenciar su incorporación y que luego haya tenido la posibilidad de mostrar sus falencias. ¿Qué pasa si la parte es rebelde? ¿Qué pasa? ¿Le va a ayudar? Por supuesto que no. Obviamente requiere ahí que las partes tengan actuación. Eso va a contribuir a dilucidar lo que está acreditado o no. Se requiere percepción simultánea por el juez y la parte. Lo que se quiere controlar es el modo y el contenido específico de la prueba cuando se presenta al juez. Las distorsiones, la información de mala calidad pueden estar contenidas en cualquier elemento expresivo que se transmita. Obviamente, la inmediación y el papel del juez frente a las pruebas que van actuando va a permitir una dirección y una determinación en ese proceso de depuración de las pruebas. ¿Cuál es la pertinente? ¿Cuál es la impertinente? ¿Cuál es la irrelevante para el caso? Se requiere que la parte a quien la información perjudica
pueda tener contacto directo con ella frente al juez. ¿Qué se le está poniendo a usted? ¿Cuál es la prueba? ¿Reconoce usted este documento, señor? ¿Lo firmó usted? No es decir, me contaron. Sí reconozco mi firma. No, la firmé en tal condición. Acá tengo mi prueba, contraprueba. Yo acá tengo mi pericia que acredita que yo no firmé ese documento. ¿Sí? Ese dinamismo es lo que quiere proponernos este protocolo, ¿no? Que es como una guía. Ya cada proceso, en función de su peculiaridad, va a ir tomando cuerpo y ajustes necesarios, ¿no? Entonces, el protocolo va de la mano con esta idea fuerza. Optimizar el funcionamiento de las audiencias. La inmediación es un elemento clave, es importante aquí en la audiencia resolver los incidentes y tratar de concentrarlos en las audiencias. Y lo más importante que está resaltado en el tercer párrafo. ¿Quiénes conducen las audiencias? ¿Quiénes creen? ¿El secretario? No, nosotros, los jueces. Y para ello, el juez deberá tener conocimiento del caso, aplicar las metodologías, conocer las pautas procesales, ¿no? Un poco a mí me recuerda a las audiencias que vemos nosotros del doctor Richard Concepción Carguancho, ¿no? ¿Ustedes han visto? Entonces el doctor Carguancho, bueno, a veces veo las audiencias de la medianoche y ahí está él, ¿no? Abre, o ponen una tacha o ponen una medida y él está ahí entre tantos papeles revisando la norma procesal y proveyendo en el acto. O sea, eso es lo que se quiere también hacer en civil. Claro, tal vez para mí sea cómodo leerlo con paciencia 2 o 3 días después, pero si soy juez y estoy acá por una motivación, pues mi motivación va a ser revisar un poco más las normas, actualizar un poco más algunas cosas. Al comienzo va a haber un poquito de demora, pero una vez que ya uno logre el expertise, esto debe caminar mejor y con el conocimiento voy a poder resolver. Y decir, bueno, acá la tacha se resuelve en ese instante, la nulidad lo resuelvo en ese instante. ¿Se dan cuenta? O sea, la inmediación y la concentración y la presencia, la conducción de la audiencia por el juez va a coadyuvar a que esta oralidad tenga un éxito. Y esto es lo que el protocolo nos recuerda. También, ¿no? Nos señala este protocolo que la inmediación, ¿no?, es un elemento clave. Tratar de hacer audiencias complementarias, porque eso va a dilatar, no va a permitir esa concentración de conocer el problema para resolverlo. Inclusive lo pone ahí claramente en el punto, el protocolo, las audiencias no deben suspenderse. En todo caso, deben ser contiguas, no debe durar mucha distancia, porque claro, una audiencia en un mes y una audiencia en 6 meses, imagínense dónde está la inmediación, dónde está la concentración, qué cuento me está contando doctora Bustamante, ¿no? Entonces, eso vamos a ir nosotros los jueces practicando, incorporarnos y adecuando, porque también ustedes saben, mejor que nosotros, que hay casos y hay casos, ¿no? Un caso complejo sí requerirá un mayor debate, informes de soporte, informes en contrario, estudios contables, pero también hay casos, digamos, lo que como denomina Tienza, casos sencillos. Y un caso sencillo es diferente, ¿no? Un caso sencillo, con 1 o 2 medios de prueba, ya se resolvió. Y bueno, entonces aquí terminamos ya, digamos, puntualizando, ¿no?, la necesidad, lo que señala la teoría, ¿no?, que el juicio oral debe ser continuo, debe ser público. La continuidad garantiza esta inmediación del juez con la prueba. El juez presenciará la actuación de toda prueba pertinente para su decisión y el juez estará centrado para resolver el caso, porque estará presente. Eso es lo que se quiere buscar con la inmediación. Ahora, esta audiencia mejora la concentración, la calidad de la información, las pruebas se van a ver ahí frente al magistrado, las partes van a presentar su teoría del caso ante el magistrado a través de los medios probatorios y el juez va a tener un manejo del proceso, va a mejorar la facultad de control de los jueces porque va a poder resolver cuáles son medios pertinentes o impertinentes, va a evaluar los tiempos de la intervención de las partes, va a evaluar si algo nuevo está diciendo, no va a repetir la participación de la parte ad infinitum, ¿no es así?
¿Por qué? Porque el juez está ahí presente, está conduciendo el proceso. Va a establecer inclusive límite para las preguntas y límite para las respuestas. Algunas partes o algunos abogados son expertos en decir las cosas 20 veces a la vez, ¿no? Y es un solo mensaje. Entonces, también habrá que, como director del proceso, ir estableciendo límites, precisándole, señor, ya esto usted lo ha señalado hace un momento, señor, esto ya quedó como hecho no controvertido, que eso es muy importante. Entonces, el papel activo del juez va a contribuir en el desarrollo de la eficacia de una audiencia oral. Inclusive, va a poder limitar la prueba si es súper abundante, porque ya los medios de prueba que se presentaron, el 1, 2, 3, ya fueron contundentes. Mayores medios de prueba no va a variar lo que ya se acredite con las pruebas iniciales. Entonces va a poder decir, bueno, ya esta prueba ya reiterativa, señor, pasamos a la siguiente, pasamos a la siguiente. Entonces acá es importante, no solamente una palabra de concentración, una palabra de inmediación, sino una acción concreta. ¿El juicio oral debe ser público? Por supuesto que sí, salvo aquellas materias en las que esté involucrado, ¿no? Acciones de la intimidad de las personas, ¿no? Entonces, en esos casos, bueno, pues la publicidad se ve mediatizada para evitar vulnerar otros derechos fundamentales, ¿no? Y es necesario, bueno, que esta publicidad se dé en el despacho del juez. Y la idea también es que se sepa cómo maneja un juez las audiencias y que cualquier miembro de la comunidad jurídica también pueda asistir y evaluar cómo se desempeña el propio manejo del juez, ¿no? Los jueces somos como actuamos, no podemos maquillarnos ni diferenciarnos, somos lo que somos. He tenido oportunidad de estar en algunas pasantías en el extranjero y he podido ver audiencias en Medellín, audiencias en Puerto Rico, y he sentado igual que ustedes en algún lugar y he visto el desarrollo del manejo del juez, ¿no? Y el juez que conoce y se empapa del expediente tiene un manejo fluido del caso, ¿no? Y eso contribuye, porque justamente la idea es dar una respuesta, no una respuesta que demore años, sino una respuesta que sea en corto tiempo, en corto plazo. Los lineamientos que nos da la doctrina para la duración de la audiencia de juicio, bueno, no existe, digamos, en cuanto a la publicidad, ¿no? Un principio absoluto, ya les señalaba a ustedes, ¿no? En caso de intimidad, caso de niños, niñas, adolescentes, o casos de violencia, ahí sí se requiere cerrar las puertas del despacho o de la sala de audiencias. El juez va a tener siempre al final la conducción de cuáles son los límites de esta publicidad. Ahora, ya para finalizar y dar pie a mi distinguida doctora Mari Carmen Gallardo, y bueno, nosotros tenemos el acceso a digamos, decálogo, ¿no? De las ideas sobre el modelo de reforma judicial que elabora el CEJA y que son tips para tomar en cuenta y que nosotros, los jueces, debemos de hacer un alto y leerlos, y también invitamos a los abogados, a los miembros de la comunidad jurídica para que se involucren en estas 10 ideas sobre el modelo de reforma de la justicia civil que promueve el CEJA, Centro de Estudio de Justicia de las Américas, que es un organismo que pertenece a la OEA y que se dedica al estudio de las reformas procesales en América Latina y el Caribe, ¿no? Una idea fuerza que ellos plantean es que las reformas se diseñan en base a la evidencia y no a prejuicios, ¿no? El proceso no se va a resolver en función a la intuición de alguien, del juez, sino en función a lo que se acredite en el proceso. Se propone una incorporación de nuevas modalidades de gestión y organismo judicial, como se está llevando a cabo ya hoy día con el proyecto piloto de oralidad civil, donde se está hablando de un despacho corporativo y un equipo de asistentes con el ánimo de optimizar el recurso humano, variando en alguno el CAP, el esquema de distribución de personal que existe actualmente, ¿no? La oralidad no es verbalización, no es hablar bonito, es una metodología a preparar una teoría del caso. Yo a quién defiendo, cómo lo voy a defender y qué medios de prueba tengo para defender mi teoría del caso. Y luego, cómo contrapongo mi defensa frente a los medios de prueba que me oponen la contraparte. ¿Cómo voy a desvirtuar ese mérito probatorio? Eso lo tengo que hacer en la audiencia. Por eso no es un maquillaje, no es un teatro, sino es el discurso y la acreditación de los medios de prueba. También se está procurando y se está desarrollando en la oralidad
el arribar a una solución alternativa de conflicto si es que hay elementos necesarios por los cuales el juez pueda proponer, ¿no?, una conciliación en la medida en que vea que hay elementos en juego, ¿no? No puede imponer, pero si ve que ya las partes dicen es resolución de contrato y están de acuerdo en que hay un incumplimiento y habría de lo que se habla de la postura de la parte demandada, un reconocimiento o una tendencia a reconocer que habría incumplido el contrato, entonces, ¿por qué no plantear una conciliación en el proceso y terminar el proceso? Entonces, también ello implica una contribución a la economía procesal, porque ¿para qué va a continuar todo el proceso si al final ya con este reconocimiento podría terminar este proceso en ese momento? ¿No? Por eso se habla de integración y coordinación de los mecanismos autocompositivos de solución de conflictos. El case management, que es un gran desafío, porque lo que se pretende es implementar una metodología que desarrollaremos más adelante en una conferencia, por la cual se quiere dotar que el juez sepa discriminar los elementos de postura de una forma dinámica, organizativa, para poder analizar un caso, en función a si existe, como dice, evidencia, ¿no?, para resolver el caso. Y creo que también ese es un tema que no sé si en esta oportunidad lo tocará la doctora María del Carmen. Profundizar en el debate sobre las facultades probatorias de los jueces. El papel activo del juez es importante y este es un tip que propone reflexionar en este modelo de reforma, el CEJA. Nueva discusión probatoria también propone como otra idea fuerza. La prueba no habla sola. O sea, se requiere una defensa, se requiere postular el medio de prueba y se requiere rebatir el medio de prueba también. O sea, la prueba debe quedar bien esclarecida justamente en ese debate en la audiencia. Luego, profundizar en los mecanismos para la protección de los intereses individuales homogéneos como los procesos colectivos y las acciones de clase. Estamos hablando de procesos colectivos en los cuales se dilucidan controversias vinculadas, por ejemplo, a la colectividad, ¿no?, la contaminación minera, la contaminación del medio ambiente. Entonces, las class acts, ¿no?, que es un medio, así es, que es un medio de canalizar procesos de grandes colectividades, ¿no?, y que también esto se puede desarrollar como parte de las ideas de modelo de reforma de justicia civil. También se propone, ¿no?, regular la obligatoriedad del precedente judicial en los casos que sea conveniente para generar una predictibilidad de los casos, ¿no?, que es lo que en buena cuenta ya desarrolla el Perú con los plenos casatorios civiles, en los cuales ya ha establecido, bueno, en algunos casos controversialmente, pero en la mayoría, una línea de desarrollo de predictibilidad de cómo en determinados casos se debe resolver. Y bueno, finalmente, otro tip, no tengamos miedo a innovar. Lo cómodo es quedarnos con nuestro sistema escriturario, pero ¿y si este método de oralidad tiene ciertos objetivos, tiene ciertos protocolos, tiene cierta finalidad y tiene fuente legal, como lo hemos señalado nosotros en el Código Procesal Civil? Entonces, también coadyuvamos, porque lo que se quiere es contribuir a la administración de justicia, ¿no es así? Entonces, hemos desarrollado apretadamente algunos conceptos que queremos remarcar. La audiencia es el centro de la decisión. La oralidad cabe en manos del juez. Existe un protocolo de gestión judicial del conflicto en el cual toma parte activa el juez como el equipo de profesionales que integran su despacho. La oralidad tiene un cambio de perspectiva, se desarrolla la concentración, la inmediación para resolver el proceso. Se propugna la adaptabilidad y la instrumentabilidad de las formas, siempre respetando el derecho al debido proceso y el derecho al contradictorio. La finalidad de la audiencia es depurar los medios probatorios, la información que permita resolver el proceso. Optimizar la concentración, la celeridad procesal, evaluar los vicios de nulidad, inclusive en el camino, para evitar nulidades posteriores, todo lo que contribuya a un saneamiento del proceso en el marco de la oralidad va a estar positivamente bien recibido. El juicio oral es el medio idóneo para la producción de la información de calidad por el debate que se debe dar
entre las partes frente al juez, ¿no? Optimizar la inmediación, ¿no? La necesidad, y ustedes lo han visto en el protocolo, el juez debe estar siempre en las audiencias. Ya no existe esa delegación o la ausencia a veces de los jueces, de nosotros. Tenemos que estar en las audiencias y eso es la mejor presupuesto para desarrollar la inmediación, ¿no? Y luego los tips de oralidad civil. Estamos utilizando en esta exposición los materiales del Centro de Estudio de Justicia de las Américas, CEJA. La página web es cejamericas.org. Ahí ustedes pueden ubicar diversos materiales, libros digitales sobre oralidad, sobre proceso civil, que es un área de trabajo del CEJA. También hemos utilizado como insumo el libro del doctor Carlos Polanco Gutiérrez, juez de Arequipa, que ha producido en base a la experiencia de los primeros meses de implementación de la oralidad civil, este libro, donde da pautas para nosotros los jueces de cómo conducir las audiencias y también pautas a los propios abogados, cómo enfrentar la teoría del caso en el proceso civil. Por si acaso, ahí también hemos puesto el teléfono si desean adquirir el libro ustedes, ¿no? Es recomendable 100%. Y el protocolo de actuación para el módulo civil corporativo de la Corte de Justicia de Lima, aprobado en la versión administrativa 310-2019 CEPJ, que ha sido publicado el 10 de agosto del 2019, ¿no? Acá está la carátula del libro del doctor Carlos Polanco. El protocolo, por si acaso, lo tengo colgado en mi blog. Si gustan, pueden ubicarlo ahí. También he visto que en algunas páginas del Face y de la web lo han colgado el protocolo, ¿no? Entonces, materiales tenemos. El reto es que los abogados y los jueces y el personal profesional que integra el Poder Judicial comencemos a captar las ideas de la oralidad civil. Y creo que el reto y el desafío no es un sueño, sino que va a ser una realidad. Entonces, los animo a que sigamos en el tema. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a ustedes, a la doctora Emilia, acá también a la señorita y a los caballeros que nos están colaborando. Gracias también al doctor José Antonio Neira Flores por la gentileza, la invitación. En verdad, es para mí muy grato compartir la mesa con la doctora Emilia, es una de las magistradas, creo, más destacadas de la Corte Superior de Lima. Y en verdad es muy gratificante, es un honor realmente para mí, doctora Emilia, sabe que la respeto muchísimo. A ustedes, agradecerles por estar acá presentes luego de todo un día de labores, sabemos que están algo cansados. Y luego, ya para iniciar la exposición que me corresponde, evidentemente está referida a lo que es a la oralidad en el proceso civil, pero en realidad yo lo voy a dividir en dos partes. La primera va a estar referida a lo que es las políticas públicas o dónde entra la oralidad o por qué, cómo vamos a introducir esta forma, digamos, con la cual se busca beneficiar el proceso civil. Y la segunda parte, que no me voy a extender mucho tampoco por el tiempo, pero sí va a estar referida a lo que es la oralidad. Pero en realidad mi planteamiento es un poco de cuestionar la oralidad de la forma en que se está proponiendo hoy en día. No digo que estoy disconforme con la oralidad en absoluto, porque lo que queremos abogados y jueces es que realmente el proceso civil sea un poco más célere, ¿no? Sabemos que tiene muchas deficiencias. Entonces, voy a dar inicio. Quizás, no sé, les llame la atención un poco. En la diapositiva lo que estoy consignando son instrumentos a los cuales se ha adherido el Perú como Estado. Y están, quizás la letra es un poco pequeña, pero dice ahí los objetivos del milenio, objetivos del desarrollo sostenible, luego tenemos el Acuerdo Nacional y el CEPLAN. Y ahora dirán, o sea, ¿qué es lo que tiene que ver eso con el tema que nos trae a la reunión del día de hoy? Pero efectivamente tiene mucha relación.
Nosotros sabemos, ya hace unos 20 años, un poco más, escuchamos, nos enseñan que vivimos en un mundo globalizado. Y nos han preguntado y nos hemos preguntado qué es la globalización. Es más, hoy día yo a un jovencito que me apoya le pregunto qué es la globalización. Y lo primero que se nos viene a la mente es las comunicaciones, ¿no? Y efectivamente, eso es una parte de la globalización, pero es más. La globalización encarna el sentimiento de los seres humanos en general y en cualquier lugar del mundo. Ahora nosotros nos encontramos y debemos sentir que existe solidaridad entre los países, aún nos encontremos muy lejanos. Los objetivos del milenio, fueron entonces presentados en el año 2000, si no me equivoco, y estaban referidos a algunos aspectos fundamentales referidos a los ciudadanos de todo el mundo, pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas, porque ya se advertía que habían ciertas deficiencias y que la correcta manera de salir de ellas era que se den soluciones, pero de manera global, nuevamente entre comillas. O sea, que todos procuremos dar un paso adelante. Estos objetivos del milenio se fijaron en un plazo de 8 años. Obviamente que no dieron los resultados que se estimaban y luego se han ampliado, y los tenemos ahora, que se han fijado hasta el año 2030. Y dentro de esos objetivos del milenio, por supuesto que están el respeto por los derechos, por la dignidad de la persona. Seguido de este instrumento que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que es de la ONU también, ya nos centramos en nuestro país, en el Estado peruano, con la firma del Acuerdo Nacional, que también contiene ciertos ejes que propenden al respeto por la dignidad humana y principalmente va más allá porque va al desarrollo humano. ¿Qué significa esto? Nosotros conocemos bien lo que dice el primer artículo de la Constitución, ¿no? Y es donde se pone al hombre como en el centro del Estado, de la sociedad, y a lo que se tiende es a que esta persona logre bienestar. Luego bajando, vamos a volver a ello, pero luego bajando del Acuerdo Nacional encontramos el CEPLAN. El CEPLAN, bueno, es un es el Centro de Planeamiento Nacional en donde se trabajan lo que son las políticas públicas. ¿Y por qué es importante el CEPLAN y el instrumento que contiene? Y estos son los ejes que contiene el CEPLAN y ahí se señala que son los ejes estratégicos al 2021. Si se fijan, el primero dice: se ejercen derechos humanos sin exclusión ni discriminación. Anteriormente se hablaban solamente de derechos humanos, pero ahora se le ha agregado ya esa terminología sin exclusión ni discriminación, ¿no? Eso nos trasluce entonces que los derechos no son estáticos, sino también van en desarrollo. Por lo tanto, miren, los objetivos que luego se van a traducir en políticas públicas también tienden a ello. Las políticas públicas son el resultado de un estudio que ha llevado el Estado respecto de cierta problemática. Y acá nos podemos ir ubicando en la problemática que se refiere a la administración de justicia. Bueno, lo cierto es que este documento, este CEPLAN, entonces es digamos, es la línea directriz sobre las cuales luego instituciones del Estado en general, ya sean del poder que pertenezcan al Ejecutivo, gobiernos regionales, municipales, etcétera, pero también el Poder Judicial tiene que expresar en sus documentos políticas públicas referidas al sector, ¿no? En el caso del Poder Judicial, o llámese también Ministerio Público o Justicia del Ejecutivo, están, digamos, engarzados de manera transversal por lo que vienen a constituir el sistema de justicia. Y lo interesante es que estas instituciones, estas entidades, tienen que
determinar esas políticas públicas en función a aquello que determina el CEPLAN, ¿no? Como ente rector. Seguiremos preguntándonos entonces, pero ¿esto qué tiene que ver con el tema que nos atañe? Pero fíjense ustedes que, como les dije, en el eje número 1 dice se ejercen los derechos humanos, etc. El Poder Judicial, entonces, como institución, también determina sus políticas públicas. Y estas políticas públicas son desarrolladas sobre la problemática que encuentra el Poder Judicial para desarrollar de manera efectiva su misión, que es administrar justicia. El Poder Judicial ha determinado cuáles son sus políticas públicas que están en la línea central, para luego esas mismas políticas públicas ya encarnarlas documentalmente en 2 documentos que han sido aprobados también por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que están referidos a lo que es el Plan Estratégico Institucional, perdón, ahí hay un error, y el Plan Objetivo Institucional. Es dentro de estos 2 planes en donde están precisadas las labores, bueno, a través de los objetivos que tiene que desarrollar el Poder Judicial. Le menciono uno, por ejemplo, acá, en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, dice Eje Estratégico 1, Derechos Fundamentales y Dignidad de la Persona. Y luego va bajando, y en el Plan de Desarrollo Institucional dice Objetivo General 1, brindar al ciudadano un servicio predecible, eficiente, eficaz, efectivo, etc. Entonces, ¿qué resulta además de esto? Que en el siguiente documento se tiene que consignar la forma en que el Poder Judicial va a cumplir aquello a lo que está determinado acá como un objetivo. Entonces, en el otro documento vamos a encontrar las formas en que efectivamente se va a plasmar, ¿no? La forma en cómo se va a ejecutar propiamente. ¿Y por qué son importantes estos documentos? Porque estos documentos, de acuerdo a su naturaleza y por ley, tienen que hacerse efectivos, tienen que cumplirse. O dicho de otro modo, el Poder Judicial va a tener que rendir cuentas. ¿Qué está trabajando y cómo está trabajando? Porque dentro de ellos, de estos documentos, también vamos a encontrar, por ejemplo, el funcionamiento del expediente judicial electrónico, por decirles. El eje, efectivamente. Y por acá tengo una noticia del día de ayer. Una noticia del día de ayer, perdón, en donde, y esto es importante porque nosotros como ciudadanos tenemos que tener conocimiento, como abogados también, porque es la única manera que nosotros sepamos si efectivamente se está cumpliendo, ¿no? Ahorita estamos hablando de la oralidad de alguna forma tendría que estar incluida en estos documentos. Y acá, por ejemplo, en una noticia de ayer que dice Poder Judicial inaugura expediente en la Corte Superior de Tacna, se precisa, ¿no? Su desarrollo, etcétera, etcétera, promueve cambios favorables articulados con la política de Estado de gobierno electrónico, que es una de las políticas públicas del Estado, concordante con el Plan de Gobierno del Poder Judicial y su Plan Estratégico Institucional 2019-2022, vinculado, dice, al Objetivo Estratégico Institucional OEI de fortalecer la gestión institucional del Poder Judicial. Con esto que le quiero traslucir, entonces, que el Poder Judicial, a través de sus políticas públicas, ha adquirido ciertos compromisos que están a su vez engarzados con aquellas políticas de Estado. Necesariamente tiene que cumplirlas. Es así. Eso es por un lado. Y es donde yo quería ingresar en todo caso a indicarles a ustedes que ya sea el eje o de repente la notificación electrónica o de ahora que se está dando también en comercial lo que es el remate judicial electrónico, son situaciones que están contenidas en estos documentos. Son compromisos ya que tiene el Poder Judicial. Y son compromisos que rebasan inclusive a la institución porque ya tiene que ver directamente el Estado. O sea, sí o sí, tenemos que mejorar. Acá les leí algunos de los objetivos que de repente suena una declaración lírica, fortalecer, no sé, determinar, cumplir. ¿Qué más dice acá? De los lentes, no. Dice brindar un servicio predecible, eficiente, eficaz, efectivo, oportuno. O sea, todas las características
que en verdad nosotros quisiéramos y soñamos y aspiramos y estamos al tanto que realmente vemos la forma que realmente se efectivicen, ¿no? Porque de eso se trata. Entonces, eso es por un lado. Perdón. Luego, antes de terminar acá. Nosotros en esta oportunidad estamos reunidos y conversamos sobre la oralidad. Y yo comparto lo dicho por la doctora Bustamante. Pero yo quisiera también, les dejo con la idea eso de política pública, pero quiero también un poco entrar a lo que es el contexto histórico y social de nuestro Código Procesal Civil. Nuestro Código Procesal Civil, bueno, como ustedes bien saben, porque veo que son bastante jóvenes, pero deben haber estudiado en la época universitaria. Nuestro código, si me permites, año 1993. Antes tuvimos el Código de Procedimientos Civiles de 1912. Y antes, en el Perú, pues teníamos, o se aplicaba lo que era el Código de Enjuiciamientos Civiles que venía desde el año 1850 y por ahí. El Código Procesal Civil de 1993, en su momento, fue, si no el más importante en Latinoamérica por lo novedoso. Justamente las figuras que trae el Código Procesal Civil, que seguro son las instituciones con las que ustedes han estudiado. En mi caso, yo estudié con el Código de Procedimientos Civiles. Y en verdad fue una novedad introducir esta serie de principios que no los teníamos en el anterior código, bueno, que era bastante antiguo también. Y yo les comento que en verdad fue su presentación, su publicación y su enseñanza y su estudio fue muy importante, fue realmente una revolución del momento. Pero algo pasó porque no tuvo digamos, en su desarrollo el beneficio que realmente se quiso. Pero les digo que hay que ubicarnos en el contexto histórico, político, social que nos encontramos en ese entonces, porque era el año de 1993. Vivíamos en el Perú, en un gobierno de facto. Obviamente que en ese entonces al gobierno no le iba a interesar pues, que el proceso de Juan Pérez sea célere ni nada por el estilo. Y siempre el Poder Judicial ha estado subyugado al poder político en cuanto a los recursos económicos. Las ideas que se plasmaron en este código fueron realmente brillantes. Fíjense, tenemos ya cuántos años, inclusive ahora que se habla de la oralidad como una novedad, pero en verdad no es novedad, para mí particularmente, ¿no? Yo respeto las opiniones, pero en verdad para mí no es ninguna novedad, porque la oralidad, que las personas que lo promueven ahora, ¿no? Que promueven la oralidad, no definen pues si se trata de un principio procesal o una regla técnica o una regla de procedimiento. Solamente se habla de la oralidad con la oralidad. Efectivamente, nuestro proceso civil está venido a menos, no solamente como tal proceso civil, sino en realidad creo que toda la justicia. La justicia no podemos tapar el sol con un dedo. Se hacen esfuerzos, sí, por mejorar. Pero mi cuestionamiento iba un poco, además de la obligación, de la exigencia que tiene el Poder Judicial como tal a cumplir las políticas públicas del Estado, a rescatar lo que fue nuestro Código de 1993. Yo veo algunos videos, algunas entrevistas y tratan con desdén nuestro código. Si bien es cierto, se trata de, no sé si decir introducir la oralidad, porque la oralidad existió, pero como no tuvo los resultados que se querían, se excluyeron de los procesos judiciales las audiencias, ¿no? De conciliación, por ejemplo. Pero mi opinión personal es que se debe de revalorar el código, reforzarlo. Ahorita les voy a dar algunas opiniones sobre si es un principio o es una regla procesal la oralidad. Pero además les quiero comentar otra cosa. Además de estos temas, les mencioné hace un momento de lo que era el CEPLAN. Este CEPLAN
se constituye en el año del 2007. Pero tampoco no fue iniciativa porque algún peruano dijo, carambas, tenemos que tener un Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. No, allá por el año 2006, colegas, se vivía la circunstancia en el Perú que se tenía mucho interés por la firma de nuestro Estado con los Estados Unidos, la firma del Tratado de Libre Comercio. Teníamos un pasado, digamos, que nos señalaban como un país inelegible, porque no cumplíamos con las deudas, etcétera, una serie de requerimientos que no cumplíamos. Y prácticamente fuimos persuadidos y hasta obligados a que la política dé un giro. De allí que se constituye el CEPLAN. Ustedes creo que eran muy jóvenes, pero en ese entonces, en el año 2007, se producen también una serie de normas. Se pidieron, entre ellas, la modificatoria del Código Procesal Civil. Entre ellas, que se excluya en la audiencia de conciliación. ¿Por qué? Porque se veía como que era un perjuicio dentro del proceso. ¿Por qué? Porque se nos exigía al Estado cumplir ciertas normas, claro, no más que intereses de los propios peruanos, intereses de Norteamérica. ¿Por qué? Porque era la única forma, sí o sí teníamos que cumplir para firmar ese Tratado de Libre Comercio. Y luego de firmar ese Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, recién podríamos firmar, como Estado peruano, con otros países como Singapur, China, etcétera. Entonces, yo les comento esto como una reflexión. Para mí es importante, que ustedes jóvenes se ubiquen en el contexto real de la situación. Eso es lo que ocurrió, del año 2006 para adelante. Se constituye el CEPLAN y en buena hora porque ya el gobierno sí, pues como que debe trabajar de una manera más ordenada, ¿no? Cumpliendo sus compromisos. Lo malo, pues, fue que en vez de tratar de mejorar las normas, fortalecer de repente presupuestalmente al Poder Judicial, se dijo, no, estas normas no sirven, afuera. Y se cambiaron una serie de normas, la ley de conciliación, la ley de arbitraje, son todas de esa época, se dieron creo unas 20 o un poco más de normas, se cambió la ley de proceso concursal, etcétera. Y eso un poco les doy como para reflexión, ¿no? Para mí era importante transmitirles eso. Y luego ya voy a pasar a lo que es el proceso. Acá nos centramos nuevamente en lo que es la oralidad. Pero ¿qué es el proceso? ¿Qué es el proceso? Eso también es una discusión, colegas, que viene desde hace un par de siglos, por lo menos. ¿Y por qué es importante determinar qué cosa es el proceso? Porque, miren, en la parte inferior les he señalado algunos nombres, Giuseppe Chiovenda, Couture, Goldsmith, etcétera. Fueron doctrinarios del año 1800 y pico, ¿no? El siglo XIX. Y fíjense que entonces se hablaba ya de la oralidad, del proceso en un primer momento. Decían, ¿qué es el proceso? Algunos decían, no, por el proceso se va a privilegiar la voluntad de la ley. Otros decían, no, lo que debe privilegiarse es la solución al conflicto de las partes. Por ahí Goldsmith decía, puede ser, pero a veces las decisiones que se emiten no son justas, no están arregladas a ley. Les quiero traducir, entonces le decía, también mencionamos ahí al doctor Monroy Gálvez, que desde el siglo XIX entonces se viene discutiendo esto que es el proceso. Pero es importante, ¿por qué? Porque de allí vamos a recoger, nosotros no como jueces, pero sí los legisladores van a recoger una ideología de lo que es el proceso. Y en base a lo que ellos determinen que es el proceso, es que van a emitir las normas pertinentes, como en este caso el Código Procesal Civil. Se ha consignado ahí entonces que los fines del proceso pueden ser públicos, si se refiere a la voluntad de la ley. No voy a mencionar ya a los doctrinarios, seguramente ustedes ya lo han estudiado, y el otro rubro que dice pues que los fines del proceso son de un carácter privado. Estamos hablando del proceso civil y como que así lo conocemos, ¿no? Porque los intereses que se ventilan son de carácter privado, pero no basta solamente mencionar ellos, sino
Según la ideología a que me estoy refiriendo, es que también se va a determinar si el proceso tiene un carácter publicístico o privatístico, ¿no? Si corresponde al juez investigar, determinar para la solución del conflicto, o si caso contrario es la parte la que debe de poner, además de sus pretensiones, las herramientas, ¿no? Llámese testigos, documentales, etcétera. Fíjense que esto es importante porque esto también nos va a hacer pensar seguramente posteriormente en un tema que está en vilo en la Corte Suprema, que es el pleno casatorio sobre la prueba de oficio. O sea, esto de la ideología también es importante porque nos va a determinar, o ayudar a determinar, no nosotros, repito, sino los legisladores, porque finalmente los legisladores son los que van a definir el tema, como es ciertamente que hoy en día pues está la reforma del Código Procesal Civil ya desde el año 2016 en el Congreso de la República, ¿no? Con la modificatoria, creo, de 300 artículos aproximadamente. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Respecto del proceso y en sí, ya tenga, digamos que la finalidad es la voluntad de la ley o el conflicto, ¿no? El deseo de la parte del justiciable, sí podemos coincidir en que para la resolución o el desarrollo del proceso necesitamos comunicación. Se puede estar considerando ahí la tesis, antítesis y la síntesis, que vienen a ser pues la demanda, la reconvención y la decisión judicial. Si es que hablamos del proceso, debemos también, y tenemos claro de que debe producirse una comunicación entre signo de interrogación he puesto dialéctica, porque la dialéctica es la forma que conocemos pues de comunicarnos, de expresar nuestros cuestionamientos, contraposiciones, etcétera. Dialéctica que es diferente a retórica, ¿no? Que la retórica es más el vocablo, o definimos, o va más de la mano con lo que es la persuasión, y nos vamos un poco más allá, que es lo que el elemento que utilizan los políticos, bueno, para persuadir, la retórica. Acá nos quedamos en la dialéctica. Esta comunicación, entonces, sabemos nosotros que puede ser verbal o escrita, que es la forma como nos comunicamos cotidianamente. Muchos autores también han desarrollado esos temas, como digo, eso no es novedoso, no es reciente, sino esto son cuestionamientos que se vienen haciendo los doctrinarios y que tienen algunas tesis y razonamientos que se contraponen entre sí. No es un tema pacífico, digamos, esto de oralidad o escrituralidad. Bueno, respecto de la oralidad, juristas, doctrinarios también han definido que son de tres tipos, ¿no? Dicen en sentido lingüístico, que es aquella expresión solamente de la palabra. En sentido estricto, si nos ubicamos dentro de un proceso, podríamos acudir, bueno, ustedes no creo que hayan visto, pero lo que fue las actas pues de hace tiempo, ¿no? Que se copiaba el contenido, de repente algunas preguntas en el acta, pero no había un trasfondo mayor, o sea, de mayor importancia, mejor dicho. Lo que difiere de la oralidad en sentido pleno, que sí se refiere a la comunicación, al contenido, estamos hablando de un proceso civil, al contenido de esa comunicación que es recogida en un acta, pero además la participación del juez, que como dijo la doctora, y se hacen valer en estas audiencias, o deberían hacer valer los principios pues de inmediación, concentración, publicidad, etcétera, ¿no? Que están contenidos en el artículo 5 de nuestro Código Procesal Civil. Algunos, y acá hago un paréntesis, algunos consideran que por el hecho que no se ha expresado la oralidad como tal, no está inmersa en el código, pero sí, como bien dicho la doctora, debemos comprender que la oralidad es concordante con estos principios. La pregunta sería en todo caso si la oralidad es un principio procesal, un principio de procedimiento o una regla técnica. Eso también, colegas, ha sido materia de discusión, y ahí sí me van a permitir
dar algunos nombres, ya para avanzar un poco. En algún caso se considera, acá hemos consignado a Sergio Barbero y Marcela García Solá, que son profesores argentinos, que refieren que es un principio procesal. Lo mismo que Couture, ¿no? Y él señaló, es un principio procesal formativo del proceso porque, y esto es importante, porque regulan el debate procesal y garantizan su desarrollo ordenado. Sabemos que son principios, son aquellas directivas, ¿no? Directivas que nos brinda también, en este caso, en el Código Procesal, el legislador para lograr la eficacia del proceso. Para otros autores, como David Sechandía, este jurista sostenía que era un principio de procedimiento. ¿Por qué? Estamos en la oralidad. Dice, se refieren a las bases generales del derecho procesal. O sea, en este caso se contemplan por debajo, como debajo de un principio. Dice, se refieren a las bases generales del derecho procesal y no a la organización del proceso. Son criterios funcionales, dicen otros, son criterios funcionales y de carácter técnico. Ejemplo, dice acá, puede ser oralidad o puede ser escritura. Puede hallarse publicidad o puede tratarse de llevarse en secreto. Y también hacen referencia a la buena fe procesal. Entonces, hasta ahí quizás es muy tenue la distinción, de repente yo no lo estoy expresando correctamente, pero esas serían las diferencias entre lo que es el principio procesal y el principio de procedimiento para estos autores. Pero además de ello, y como está consignado debajo para otros, es una regla técnica, o sea que va por debajo inclusive de la regla de procedimiento, ¿no? Principio procesal, principio de procedimiento, la regla técnica. ¿Por qué? Y en este caso de Argentina, el profesor Adolfo Alvarado Belloso dice que es una regla técnica del debate procesal. Determina la manera en que se va a llevar a cabo el procedimiento, dice. Y su importancia, señala este autor, su importancia es menor que los verdaderos principios procesales. Quizás no se entiende en este momento es la disquisición entre uno y otro. Pero yo considero, y esto lo digo de manera particular, que quizás para el legislador en el año 92 o antes, para la vigencia, para la promulgación del Código Procesal Civil, no se trataba la oralidad en sí como un principio procesal. Y quizás esa sea la causa por la que de manera expresa, más implícita, está dentro del Código, ¿no? Porque no podemos entender una inmediación sin oralidad, ¿no? O sea, definitivamente tiene que estar, está inmersa dentro de ella. Pero además de eso, y he traído acá lo que es el proyecto, bueno, la parte pertinente del Código Procesal Civil o el proyecto, en donde ya se determina, ¿no? Se dice así, en atención a lo señalado, el modelo procedimental por el que se apuesta es la oralidad. Y luego agrega, dice, solo en la medida que dicho esquema procedimental sea adecuado para la realización de los derechos fundamentales del proceso, junto con la oralidad, que ya se dijo que no se refiere como principio procesal, ¿no? Pero luego señala, junto con la oralidad se enuncian las reglas, ahora ya no hablan de procesos, de inmediación, concentración, economía y celeridad procesal. O sea, más bien en la reforma del código, los principios procesales que han sido expresados como tal, ahora también se señalarían, ¿no? Porque es en condicional, como que son reglas técnicas. Bueno, esa es otra inquietud que les quería transmitir. Perdón, acá. Se habla hoy en día, pues bueno, y es el tema que para mí está de moda, ¿no? Que es la oralidad. Y efectivamente era necesaria yo no voy a decir la introducción de la oralidad porque para mí ya estaba dentro del código, pero de repente yo diría revalorarla.
¿por qué es importante la oralidad? Y hemos visto, y la doctora lo ha explicado muy bien, y así está contenido en los protocolos, entonces que por la oralidad, que para mí no es un principio, pero es una regla técnica de procedimiento, se va a lograr uno palmariamente que el juez practique lo que es la inmediación. Y como bien dijo la autora, pues ese viene a ser la posición del juez delante de los justiciables, ¿verdad? Pero no solamente delante, o sea, por lo que sea delante de los justiciables, sino que en ese momento pues se van a, además de apreciar la conducta de las partes, el magistrado y los justiciables van a decir lo que tengan que decir respecto de los medios probatorios, etcétera. Va a tener que absolver el justiciable o el abogado las consultas, las preguntas pues, que pretenda el señor magistrado para el mejor esclarecimiento. Es cierto que el tener en vivo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a la persona, al justiciable, al abogado y las documentales van a coadyuvar a que el juez entienda mejor lo que es el conflicto que ha sido puesto en su conocimiento y de una manera más transparente. Otro de los principios que va de la mano es el de la publicidad, ¿no? Sobre este principio de publicidad también se decía, pero publicidad ¿de quién? ¿Publicidad interna para los sujetos procesales o es una publicidad que va dirigida al público? En verdad, palabras más, palabras menos, creo que eso no es muy relevante, ¿no? Lo que sí me parece muy relevante es que la oralidad, como una regla de procedimiento, en todo caso, coadyuva para que se efectivicen los principios procesales que están mencionados en el artículo 5 del del título preliminar del Código Procesal Civil. Es importante la oralidad, como bien también mencionó la doctora, en un proceso de audiencias, porque se va a poner en valor, digamos, lo que es la prueba. Sí, mucho se cuestionó con la vigencia, bueno, cuando entró en vigencia o que está en vigencia aún este código, que muchas veces el juez no es el que está al frente en las audiencias, ¿no? Por X razones. Acá por lo menos se exigía, bueno, la norma se exigía de esa manera, porque usted recordará, doctora Emilia, que inclusive el código sancionaba, cuando recién entró en vigencia, ¿no? Si es que un determinado juez llevaba a cabo una diligencia, tenía que ser él, que es lo que dice ahora la norma, bueno, ese mismo juez es el que tiene que sentenciar. Y en caso se producía algún cambio, promoción, licencia, lo que fuera, el juez que tomaba el despacho tenía que volver a llevar a cabo la audiencia. O sea, fíjense que con ese código que está un poco venido a menos, digamos, pero se valoraba. Es el principio que se está, ¿no? Con el que se está digamos, requiriendo, pues, con este nuevo, no voy a decir nuevo modelo, porque me parece acá, con esa nueva forma, ¿no? de llevar adelante los procesos, que también, dicho sea de paso, es rescatable. Para mí es importante que haya nacido del seno de los propios jueces, ¿no? Eso es importante. Respecto de la prueba, perdón, quería decir lo siguiente. ¿Dónde estoy? Ay, se me ha perdido. ¿Dónde está mi prueba? Bueno, respecto a la prueba quería además decir lo siguiente, que es el momento también en donde, además de que va a ser en ese accionar donde se va a ver también la participación de los abogados, de las partes, bueno, obviamente el juez se sobreentiende que está súper informado del caso, ya lo ha estudiado, lo ha conocido y debe ser tanto así porque inclusive ya está en condiciones de emitir sentencia probablemente en la misma fecha de que se lleva a cabo la audiencia, bueno, y según los procesos de qué se traten, ¿no? Actualmente solamente en Lima se está trabajando ello con los procesos sumarísimos, que son los más sencillos, ¿no? Principalmente desalojo, que es los videos que aparecen en la web, división y partición y otorgamiento de escritura. Y quiero resaltar también lo que mencionó la doctora respecto a la prueba. Yo insisto con la prueba, que para mí es el momento, dentro de la audiencia, que es lo estelar.
porque la doctora mencionó lo que era la calidad de la prueba, ¿no? Una declaración como nosotros conocemos hoy en día, en donde, digamos, el valor de la misma o no se extrae de la declaración de parte del testigo de quien fuera la información correctamente. La información correctamente, sabemos que con estas actuaciones pues va a haber un examen o un contraexamen, y todo ello exige que el abogado también esté muy bien preparado. La exigencia sí va a ser mayor. Yo, en verdad, en cuanto a las desventajas de la oralidad como tal, quisiera reseñar algunas que se están viviendo, se están conociendo ahorita en otras especialidades. De repente puedo mencionar lo que es la especialidad laboral, en donde he tomado algunos datos, si me permiten. ¿Dónde la apunté? Bueno, acá lo tengo. Ay, perdón. Ojo que en materia laboral, pues sí hay un proceso en donde, perdón, el código o la ley donde establece la oralidad per se, ¿no? Diferente a nuestro Código Procesal Civil. Bueno, acá, perdón, me habían informado que por mes en los juzgados laborales se están llevando a cabo un aproximado de 123 audiencias al mes. Pero fíjense, o hay que razonar en el sentido que esas audiencias no son como las que conocemos comúnmente, sino son audiencias en donde se debe llevar adelante todo el proceso. Son 123, me habían consignado de que es una meta bastante alta, y que estas audiencias, y eso también lo pongo en consideración, a los que pensarán con la experiencia que tienen una duración aproximada de 20 minutos. En 20 minutos podremos llevar adelante, porque lo que se procura no es de dilatar o de pasar a otra fecha, ¿no? Sino que se inicie y se termine en ese momento. El tiempo es bastante corto. Y además de ello, de que el tiempo sea bastante corto, en la actualidad también en los juzgados laborales se están señalando las audiencias para después de 10 meses. O sea, empezó muy bonito, como empezó el Código Procesal Penal. Genial. Otra cosa que benefició, recuerdo cuando inició el Código Procesal Penal, o el nuevo modelo, es que como era todo tan rápido y todo bonito, pues ya no habían quejas contra los jueces, contra los auxiliares. Fue la estrella también. Bueno, luego de penal, se instauró con la nueva ley laboral, y mi inquietud en todo caso no es porque esté mal la oralidad, pero sí es importante, es necesario que recurramos a nuestros documentos, o los documentos del PJ, porque si no hay presupuesto, no vamos a avanzar. Es bonito, y ahorita, bueno, yo pregunté también a algún juzgado, algún juez de acá de Lima, y me dijo me comentó que de agosto a la fecha han ingresado unas 600 demandas, de las cuales por juzgado, bueno, por lo menos se habían admitido 100 que están citando para el mes de enero, o sea que es un mes y medio, más o menos está pronto, ¿no? Pero eso es ahorita. Es necesario tener presente y que conozcamos de qué manera se va a sostener este proyecto. Sabemos, bueno, para el eje creo que hay préstamos de no sé qué banco, pero de qué manera. Si bien es cierto, es una política, o si es la celeridad, es una política pública del Poder Judicial que está desmembrada luego en ciertos objetivos, y luego se tiene que haber diseñado la manera en que se va a lograr, pero tiene que haber sostenibilidad. Si no hay sostenibilidad, no hay nada. Yo les comento que creo que en laboral ya están porque es cuestión pues de infraestructura, aparatos electrónicos, ¿no? Que capten audiovisual, pero también la plataforma informática es muy importante. Yo recuerdo cuando estuve en laboral algún tiempo, en algún momento,
se instauró el proceso laboral y bueno, todo bonito. Bueno, no bonito, no habían adecuado las salas porque no es que haya un edificio tal cual, no. Se adecuaron las salas, algo modesto en verdad. Pero ¿qué pasó? Se cayó el sistema. Plena audiencia. ¿Qué se hizo? Con un celular, filmando. Eso no puede ocurrir. Yo creo que el compromiso, o sea, de los jueces existe esa voluntad de sacar adelante el PJ, de tratar de legitimarlo. Pero nuestro órgano de gobierno tendría en todo caso que buscar estrategias ya respecto bueno, en ese caso del Congreso, pues, ¿no? Para que esta tarea que está asumiendo el Poder Judicial no se quede solamente pues en medio año o en un año, ¿no? Bueno, el laboral creo que tiene 5 años, pero vemos que, bueno, para mí, si se dice que eso es correcto, no debería pues señalarse la primera audiencia para después de 10 meses. Porque ojo que todavía falta, seguramente hay apelación y probablemente casación, no sea, igual va a demorar, pienso yo, un año con suerte. Eso no es correcto. Y ya para terminar, pero el ánimo está ahí, ¿eh? Tenemos que sacar adelante de todas maneras esto. O sea, la voluntad está ahí, pero en verdad no es solamente la voluntad de la persona, es presupuesto. Para mí es presupuesto también, no se puede descuidar de ello. De otro lado, la oralidad, yo creo que la encontramos acá. Tenemos que revalorar nuestro código, en todo caso esperar qué nos dice el Congreso con el Código Procesal nuevo. Y yo he escuchado, con respeto, porque sí, algunas personas son superiores a mi grado, que hablan sobre ese tema de la oralidad con demasiado entusiasmo. Y he escuchado también y he visto algunas entrevistas, y a un abogado, en una entrevista que se hizo a un abogado importante, me pareció mal, y les confieso, se está hablando de la oralidad, y bueno, decían, sí, ahora los procesos que antes duraban 4 años, pues ahora será 1 año, ¿no? Y el comentario de alguno de ellos fue, sí, pues es 1 año, pero, o sea, como diciendo normal, ¿no? Eso para mí no es correcto, porque si nosotros queremos implementar o procurar dar un servicio eficiente, el parámetro no puede ser, bueno, si antes duraba 4 años, que ahora dure 1 año o 2, no, eso me parece mediocre. Si vamos a intentar, no, si nos vamos a proponer llevar adelante eso, pues tiene que ser con todo. O sea que realmente estamos ya a puertas del bicentenario de la independencia, o sea, no podemos andar con, ya, vamos a avanzar un poquito, pues no, tenemos que avanzar, o sea, la voluntad tiene que ser total, es mi punto de vista, quizás esté equivocada. Por lo demás, como le digo, no perder el ánimo, hay que seguir adelante, trabajar con lo que tenemos. En mi caso, y con respeto, como le digo, que merecen mis superiores, pero yo, como ustedes, he sido empleada durante muchos años. Cuando entró en vigencia este código en el 93, entonces como que le hemos vivido, ¿no? Todos queremos al Poder Judicial, queremos que el servicio de administración de justicia mejore, creo que hay herramientas, pero no hay que perder de vista este aspecto y la voluntad política, porque también creo que se tiene que trabajar en eso, porque si no hay presupuesto vamos a vivir o seguiremos endeudándonos con diferentes bancos, etcétera, para ofrecer uno y otro producto, pero que luego, si no es sostenible, no va a ir para más. Eso lo dejo como reflexión. Y nuevamente, la doctora, muchísimas gracias por compartir con usted la mesa y ustedes por habernos acompañado un par de horas.